Los Ministerios Internacionales de Dale Jordan presentan La Fe Viviente. Bienvenidos a Verdad Fundamental. Nuestra lección para hoy es Bautismo en agua. El bautismo en agua ha creado mucha desarmonía entre los hermanos, iglesias, e innecesariamente no hay razón alguna para desperdiciar nuestro tiempo debatiendo acerca de las Escrituras, creando disensión entre hermanos y hermanas de la preciosa fe. De hecho, cuando empezamos a hacer un estudio profundo acerca del bautismo en agua, descubrimos uno de los más sagrados y preciosas verdades en la palabra de Dios. Nuestro verso de memoria está en el Mateo capítulo 28 y verso 19, donde Cristo dijo: «Id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Mateo 28, 19. Este verso de la Escritura, por supuesto, es el corazón del bautismo en agua desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Recuerdo cuando estaba sentado en unas clases y este asunto estaba debatiéndose y alguien mostró la Escritura de Hechos 2, 38, donde Pedro dice: «Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo». Y la querida esposa del pastor habló y dijo: «Sí, yo sé que dice eso, pero deberíamos seguir las enseñanzas de Cristo mejor que las enseñanzas del apóstol Pedro». Por supuesto, yo dije: «Espera un momento, tenemos un malentendido aquí en la Escritura». Cualquier vez que vemos que la Escritura se contradice a sí misma, ¿quién creen que está confundido? ¿Quién creen que no está entendiendo lo que Dios está diciendo de comunicar? La verdad del asunto es que Hechos 2:38, Hechos 10:44, Hechos 19:6 no contradicen Mateo 28:19. La Escritura en 2 Timoteo 3:16 dice: «Toda Escritura es inspirada por Dios». Así que la palabra que ha sido escrita en el libro de Hechos son santas, escritas o inspiradas palabras de Dios, como el libro de Mateo. El bautismo en agua es un paso muy importante en la experiencia cristiana. Yo creo que debemos definir, para empezar, el significado del bautismo. Bautismo. ¿Qué es el significado de la palabra bautismo? Significa sumergir o hundir o cubrir. Lo que está diciendo es que la persona queda totalmente rodeada por agua. Este es el bautismo en agua del que estamos hablando. En el 4º capítulo del libro de Juan habla de Jesús siendo bautizado. El 3er capítulo de Juan acerca de Juan bautizando. Estaban bautizando donde había muchas aguas. Encuentras también en el libro de Hechos, capítulo 8, donde el diácono Felipe desciende a bautizar al eunuco y dice: «¿Qué impide que yo sea bautizado?». Y le dice: «Nada, si crees que». Entonces dice: «Y bajaron ambos a las aguas y salieron los dos de las aguas». Así que encontramos que el significado bíblico de la palabra bautismo es sumergir, hundir, cubrir. ¿Por qué tenemos la ordenanza del bautismo? La tenemos primeramente porque Cristo lo mandó. En Marcos capítulo 16 y verso 16, una declaración muy fuerte: «El que creyere y fuere bautizado, este será salvo». Además, nuestro verso de memoria de Mateo capítulo 28, verso 16 al 20, encontramos que el bautismo en agua era un mandamiento de Cristo. Y como es un mandamiento, no tenemos opción. Tenemos que obedecer o desobedecer.
Jesucristo lo mandó. Además, Cristo es nuestro ejemplo y Cristo fue bautizado. En el libro de Mateo capítulo 3 y verso 13, el verso 17, encontramos donde Cristo fue a Juan el Bautista, por eso le llaman Bautista, porque siempre estaba bautizando gente, y su bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Mientras Cristo viene a Juan, dice, deja que esto suceda así ahora para cumplir toda justicia. ¿Por qué? No porque Jesús haya hecho algo que necesitaba arrepentirse, no, pero Cristo estaba dejando el perfecto patrón y ejemplo y debemos caminar en sus pisadas. Así que Jesús lo mandó, Jesús fue bautizado, además encontramos que los apóstoles lo mandaron. En Hechos capítulo 2, verso 37 al 46, en Hechos capítulo 10, verso 44 al 48, era un mandamiento de los apóstoles, sean bautizados. Era un imperativo, un mandamiento de los... Ahora, otra de las razones por qué debes bautizarte es que si amamos a Cristo, entonces vamos a guardar sus mandamientos. Juan 14, 15. Me recuerda de la historia del viejo que estaba buscando en las escrituras y alguien le dice, ¿qué estás buscando? Y les dice, estoy buscando si amo a Dios. ¿Qué quieres decir si amas a Dios? Y dice, si le amo, guardaré sus mandamientos. Y finalmente, hacemos válida nuestra fe por nuestra obediencia. Santiago 2, 17 y 18. No muestra tu fe por tus obras. Por lo que tú haces, tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Así que mientras obedecemos los mandamientos de Cristo, estamos validando nuestra fe. Estas son razones por qué debemos ser bautizados. Déjame hablarte, ¿para quién son estas ordenanzas? ¿Quién se debe bautizar? Todos los que son creyentes deben bautizarse. Ahora, esto es un prerequisito. Antes de ser bautizados, debemos creer. Marcos capítulo 16 y verso 16, lees donde Cristo dice, el que creyere y fuere bautizado. Noten, antes del bautismo viene el creer, el que creyere. El prerequisito para el bautismo en agua es el arrepentimiento y la fe. Recuerden las lecciones previas que hemos discutido, arrepentimiento y después la doctrina de fe. Estos son prerequisitos antes que seamos bautizados en agua. Lo que está descrito aquí en Marcos capítulo 16 y verso 16 es lo que es llamado el bautismo del creyente. Ahora, aquí está un punto importante porque el bautismo infantil no es escritural. Ahora, yo no estoy diciendo que bautizar a un infante va a causarles un problema, otro que después en su vida empiezan a confiar en una experiencia que recibieron que ni aún recuerdan. Uno que no tenían opción. Solo les dijeron, tú fuiste bautizado de niño. ¿Y qué? Primeramente, no hay ningún ejemplo bíblico en absoluto de niños ser bautizados. Otra razón, los niños no han cometido pecado. ¿Por qué deberíamos ser bautizados? No han hecho nada malo. No hay ningún pecado como un acto de desobediencia y transgresión que hayan hecho en sus vidas. Otra razón es un bautismo para los creyentes. Esto nos muestra, los niños no pueden creer. Ellos no saben lo que significa creer en Dios. Su espíritu no ha sido activado al punto que pueden entender la palabra de Dios y creerla. Así que no hay propósito absolutamente en el bautismo de infantes. Es ciertamente una tradición, una religión, no tiene ningún mérito espiritual. Ahora, cada creyente debe ser bautizado, el que creyese y fuese bautizado. Ahora déjenme mostrarte otro ejemplo al respecto. Hechos capítulo 8, verso 12 al 15. Los samaritanos creyeron y fueron bautizados.
Hechos capítulo 8, verso 35 al 38. El etíope eunuco que Felipe está ministrando, le está predicando a Cristo, él creyó y fue bautizado. En Hechos capítulo 10, verso 47 al 48, Pedro mandó a los gentiles que en la casa de Cornelio fuesen bautizados. Y finalmente en Hechos 19, verso 4 y 5, los discípulos en Éfeso que no habían sido bautizados ante el Señor, creyeron y fueron bautizados. Pero hay otros ejemplos del bautismo en el Nuevo Testamento, pero creo que estos son suficientes en este punto para hacer notar que cada creyente debe ser bautizado. Debe ser un acto de su propia voluntad, algo que tú haces para seguir a Cristo Jesús y su ejemplo. Yo creo que el bautismo en agua debería ser el primer acto de obediencia para el creyente. Ahora, yo sé que he conocido a muchos ministros que piensan que no los debemos de bautizar. Vamos a esperar y vamos a ver si la van a hacer como cristianos. Vamos a esperar a ver cómo va a cambiar. Eso no es escritural, no. En el libro de Hechos encontramos que cuando creían eran bautizados ahí mismo, inmediatamente, tan pronto como era posible. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua no es una prueba de tu fe, es un testimonio de tu fe. Tú estás testificando de una obra interna de Dios en tu vida. Estás testificando. Entonces el bautismo en agua se convierte en una lección objetiva a los que han creído y dicho: yo creo que Jesucristo es el Salvador. Así que el bautismo en agua no es un examen, debería ser el primer acto de obediencia para aquel que está siguiendo a Jesucristo en su nueva vida de fe. El bautismo en agua no es opcional, no es algo que podemos tomar y escoger. He conocido individuos que no se han bautizado en agua simplemente porque tienen miedo del agua. Nunca he oído de alguno que se haya ahogado por ser bautizado. Nunca he oído de alguien que haya contenido neumonía o muerto por ser bautizado. Eso es simplemente no es una excusa válida. No están obedeciendo y siguiendo a Jesucristo. No es una opción, es un mandamiento que Jesucristo nos mandó para hacerlo. Y debes entender, si eres un creyente y no has sido bautizado en agua, no estás obedeciendo los mandamientos de Jesús. Deberías ir con aquellos que tienen autoridad espiritual sobre tu vida y pídeles diciendo: quiero ser bautizado en agua. Yo quiero ser bautizado en agua. De hecho, yo creo que la pregunta que te debes hacer es la que el eunuco etíope se hizo o le hizo a Felipe cuando dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo: si tú crees, tú puedes. Este mismo principio se aplica hoy. ¿Qué me impide? ¿Qué te mantiene atrás de ser bautizado? Ahora, hay mucha gente, todo lo encierran bajo el antiguo dicho de: yo fui bautizado cuando era niño. Esa no fue tu elección. Ese no fue un bautismo de creyente. Como hemos discutido aquí en las Escrituras, es el que creyese y fuere bautizado. He conocido otros individuos que después de haber sido bautizados regresan a una vida de pecado, viviendo en el mundo donde no deberían. Posteriormente regresan a Cristo, se arrepienten y vienen otra vez a Cristo. Y he sido preguntado muchas veces: ¿debería bautizarme en agua otra vez? No hay nada en la Escritura que definitivamente marque que debe ser bautizado otra vez. Como quiera, mi consejo es: no dejes que nada te impida en tu andar con Dios. Si te molesta en tu conciencia, entonces bautízate. Seguramente no hay ninguna escritura que diga que hay algo malo con ello. Si es algo que te está molestando y tú sientes que tienes necesidad de eso, te animo, bautízate definitivamente otra vez. ¿Qué es el significado de la ordenanza del bautismo?
Esto nos lleva a uno de los problemas aquí que mencioné antes concerniente al bautismo en agua, donde se levantan las controversias ahí. Primeramente, entiende que las ordenanzas del bautismo en agua es simbólico y a la vez es una experiencia muy real y espiritual. Muchos años atrás, cuando fui bautizado en agua, era solamente un niño. Tenía yo 11 años de edad, pero todavía recuerdo eso. Fue un acto de mi voluntad. Nadie me forzó sobre mí, nadie me empujó a hacerlo. Yo hice la decisión. Dije a mis padres, ellos le dijeron al pastor, entonces fui bautizado en agua. Todavía recuerdo eso como un día muy especial de mi memoria, mi bautismo en agua. Bautismo en agua, aunque simbólico o una lección objetiva, representa lo que nos sucede en el espíritu. Los versos de la Escritura que quisiera compartir con ustedes acerca de estos son del libro de Romanos, capítulo 6 y verso 3 y verso 4, versos 5 y 11, donde habla de la muerte de Jesucristo. De hecho, déjame leerte estos versículos de Romanos capítulo 6. Ilustra este principio del que estoy hablando, dice: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que lo que la Escritura está diciendo, está demostrando aquí que el bautismo representa la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. Y cuando somos bautizados, somos identificados con Cristo. Estamos diciendo, así como Él murió, fue sepultado y resucitó otra vez, así también nosotros hemos muerto a la vida vieja, resucitado para andar en novedad de vida. La sepultura de Jesucristo, un verso de la Escritura en Colosenses, capítulo 2 y verso 12, habla de esto, que somos identificados con su muerte. Morimos a lo que éramos antes para que podamos vivir para Dios. Y finalmente, su resurrección, Colosenses 3 y 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que están arriba. Y aquí la Escritura dice lo que leí a ustedes, capítulo 6 de Romanos. Hay tres palabras que definen lo que estamos hablando aquí. Por el bautismo nos paramos como muertos. En otras palabras, poco antes de ser bautizados, nos ponemos como personas que han muerto. Esto es lo que yo solía hacer, pero ese es un hombre muerto, o ese es un hombre muerto ahora. Entonces, por inmersión, mientras somos sumergidos en las aguas del bautismo, estamos enterrando al muerto, así como sepultamos a una persona en la tierra. En el féretro lo sepultamos. Es la misma verdad con el bautismo en agua. Así como sumergen en las aguas, es como ser bautizado. Como quiera, eso no es lo que es, no del todo. Mientras se salen del agua, están levantándose, como hablando de Cristo, para que anden en vida nueva. Así que por bautismo estamos como muertos, pero por la inmersión enterramos a los muertos, y por levantarnos del agua nos levantamos para vida nueva. Quiero hacer notar que enfatizar bien el punto que a través de la iglesia del Antiguo Testamento no hay ningún lugar en el libro de Hechos o en las Escrituras donde encontramos a los apóstoles, a los discípulos bautizando el bautismo de la muerte, por ningún otro medio más que por inmersión. Pero por la inmersión
estaban testificando de Jesucristo, de su muerte, su sepultura y resurrección, diciendo, me identifico, yo creo que lo que Él hizo fue para mí, yo voy a vivir por Cristo. ¿Ves? Cuando el bautismo en agua fue dado por primera vez a la iglesia, no fue en la cultura en que vivimos, no tenían bautisterios, no tenían iglesias bonitas o catedrales, no. Practicaban su adoración usualmente en la sinagoga, donde vino a ser prohibido rápidamente, o en una casa que vino a ser iglesia en la casa. Ellos no tenían la cultura que nosotros tenemos, donde tenemos cristianos que se reúnen juntos y observan cómo un nuevo creyente es bautizado. En su sociedad había mucho antagonismo contra los cristianos, y para ellos era de un significado muy genuino que cuando eran bautizados en agua y estaban iniciándose en la cultura cristiana, para muchos de estos cristianos significaba completa incomunicación y ser cortados totalmente de su familia y de sus amigos. De este punto en adelante, los amigos le consideraban ya como una persona muerta. Lo trataban como tal. No le mencionaban ya más, lo consideraban como estar muerto. Así que cuando estos cristianos primitivos estaban diciendo, estamos identificándonos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, lo estaban haciendo más que solo una forma mental. Era una parte experimental de su misma fe. Ellos sabían lo que estaban experimentando, de lo que estaban hablando. El bautismo en agua, tenemos que discutir la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de que es el bautismo en el Nuevo Testamento y la circuncisión. Ahora, la circuncisión era parte de la fe del Antiguo Testamento, que fue dada primeramente a Abraham en el capítulo 17 del libro de Génesis. Génesis capítulo 17, Dios habla a Abraham y le dice, voy a hacer un pacto contigo, tener un pacto contigo, y como sello y señal del pacto vas a ser circuncidado. Y le llama una marca en tu carne. Tu cuerpo va a ser cortado y a sangrar. Y eso va a venir a ser la señal de tu fe. Hay un verso de la Escritura en el libro de Colosenses que dice, esto se relaciona a ustedes y a mí como creyentes. Déjame enseñarte esto. Está en Colosenses capítulo 2, verso 11. En él también fuisteis circuncidados con Jesucristo, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Qué quiere decir en la circuncisión de Cristo? Nos dice en verso 12, sepultados con él en el bautismo. Allí está, sepultados, el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de los muertos. Aquí el apóstol está conectando el bautismo en agua con la ordenanza del Antiguo Testamento de la circuncisión. Aquí está diciendo lo que la circuncisión fue para Abraham y su casa y su familia. El bautismo en agua es para el cristiano del Nuevo Testamento y el creyente. El bautismo en agua es nuestra circuncisión del Nuevo Testamento. Lo encontramos no solamente aquí, pero también en Filipenses el capítulo 3, verso 3, donde dice, nosotros somos la circuncisión, los que amamos a Jesucristo y andamos en el Espíritu y no en la carne. Es el cumplimiento de la circuncisión del Antiguo Testamento. Es además el sello de la circuncisión del Nuevo Testamento, es la señal y el sello de la relación de pacto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como mencioné brevemente con anterioridad, ha habido mucha controversia sobre la fórmula del bautismo en agua. La Biblia no nos da una fórmula específica, no,
Para probar lo que estoy diciendo, Hechos 2:38 simplemente dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Hechos 10:44, y les mandó que fuesen bautizados en el nombre del Señor. Hechos 19:6 dice, fueron bautizados en el nombre de el Señor Jesucristo. Mateo 28:19 dice, sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no nos está dando una fórmula específica de que esta es la manera correcta y esa es la manera incorrecta. No. Entendiendo las Escrituras, no hay ninguna contradicción en Mateo y los escritos de Lucas en el libro de los Hechos. Ninguna contradicción. De hecho, significa la misma cosa. Así es. El significado es el mismo. Y aún resulta tan fácil para nosotros hacernos tan preocupados con la fórmula que perdemos el verdadero significado, el mensaje real. Que Dios nos ayude a hacer eso. Hay un diagrama en tu manual que quisiera referirme llamado el principio de resurrección. El principio de resurrección es de lo que Cristo está hablando cuando Él explica acerca de si el grano de trigo cae a la tierra y muere. Disculpen, a menos que el grano de trigo caiga a la tierra y muere, queda solamente como una sola semilla. Pero si muere, produce mucha semilla. El mismo principio es aplicable a nuestra relación con Cristo. En el libro de Romanos capítulo 6 dice, así como Cristo Jesús murió y fue sepultado y resucitó otra vez, nosotros debemos seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios quiere reproducir esa vida que Él te ha dado en otros. Él quiere tomar este principio de resurrección y así como tú has muerto a tu pasado, debes encontrar la vida de resurrección. He encontrado personas diferentes que hablan de vivir la vida crucificada. Yo he encontrado algo mejor que la vida crucificada. Es la vida de resurrección. Debemos aprender a vivirla. El bautismo en agua da testimonio de ello. Es una lección objetiva de nuestra fe. Yo les animo hoy, si no has practicado en la doctrina del bautismo en agua, si no ha sido un hecho de tu voluntad como bautismo de creyente, entonces bautízate tan pronto como sea posible y deja que Jesucristo ponga su poder de resurrección en tu vida.